Hola, soy Cristian Saltiel y esto es Hematología en Gotas. Amigos de Hematología en Gotas, hoy en esta nueva edición estamos con otra amiga que es Patricia Rodríguez. Patricia, muy conocida en la Sociedad de Hematología, es bioanalista, pero en particular conocida por ser citometrista. Bueno, hola Cristian, muy agradecida por esta invitación y apoyo y ensalzo pues esta iniciativa de la programación médica continua que tiene la sociedad. Bueno, la técnica de citometría de flujo, que realmente es una técnica, ¿verdad? Es una metodología que al principio te fue usada como complementaria, pero ya en estos últimos 20 años, gracias al advenimiento de nuevos reactivos en sentido de anticuerpos monoclonales, acoplados a fluorocromos y software optimizados en el análisis y la sensibilidad, se ha colocado ya como una herramienta muy poderosa en el diagnóstico y seguimiento de muchas enfermedades hemato-oncológicas, como bien es sabido, en las leucemias agudas, los síndromes linfoproliferativos crónicos y el mieloma, en el que vamos a hacer énfasis hoy. Esta es una técnica que tiene como basamento pues la inmunología. ¿Por qué? Porque se basa en una reacción antígeno-anticuerpo en la cual una célula es reconocida en virtud de un antígeno que tenga en su superficie o en el interior de su citoplasma y que es unida para este reconocimiento por un anticuerpo que se va a permitir de esta unión ser revelada a través de la fluorescencia, porque va a tener acoplado un fluorocromo. Yo siempre he hecho una imagen o un símil muy simple para que se entienda que el citómetro de flujo no es más que una especie de instrumento microscopio de fluorescencia automatizado y digitalizado, porque las imágenes no son como las vemos al microscopio, sino que son unas imágenes gráficas a manera de puntos o de histogramas. ¿Tú crees que es necesario una interrelación temprana entre el morfólogo y el citometrista para compartir datos clínicos y, por supuesto, morfológicos y de citometría para el beneficio del paciente? ¿O yo hago mi morfología, tú haces tu citometría y vemos si coincide después? Mira, yo creo que cada día más la medicina tiene que ser multi y pluridisciplinaria y no podemos estar aislados. El morfólogo y el citometrista deben trabajar juntos desde el inicio, desde la presentación del caso hasta la conclusión final, porque ambos tienen información que a veces no está escrita, que es importante a la hora de concluir para un diagnóstico mucho más acertado y por ende un beneficio superior para el paciente. Entonces, la morfología y la citometría deben ir de la mano. Siempre debe haber comunicación entre el que hace la morfología y el que hace la citometría. Por lo menos es así lo aprendí yo en el Banco Municipal de Sangre, que ha sido mi casa y mi gran institución de formación, y lo sigo haciendo a lo largo del ejercicio y me ha dado excelentes resultados. ¿Qué opinión te merece la utilización de paneles de anticuerpos en general para la citometría en enfermedades hematológicas? Porque sabemos lo costoso que es la citometría, con seguridad la herramienta diagnóstica más costosa que tenemos los hematólogos, más que la biología molecular, la citogenética, es la citometría de flujo. ¿Cómo piensas tú que se debe enfocar la construcción de paneles para determinados diagnósticos? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que siempre pensar en la relación de costo-valor, si realmente lo costoso vale. Y en este sentido sí lo vale, porque la ventaja de tener anticuerpos en unos paneles de más de 4 colores, que era la citometría convencional de los años 90, en comparación a los de 8, y ya se están planteando 12 colores, implica pues un diagnóstico más rápido y certero. Bueno, yo he sido siempre amplia defensora de del consenso europeo, del que es llamado Euroflow, que empezó con 5 o 6 países y ya va por la orden de 20 países, y ellos han conseguido unificar los paneles, sobre todo ahorita por 8 colores, como se están haciendo, y en función de que cada tubo que conforma ese panel conteste una pregunta que me va a permitir identificar y clasificar esa célula para dar un diagnóstico certero, ha tenido unos resultados maravillosos. Incluso ellos han dicho que los costos se han reducido porque han tenido, por supuesto, unos resultados más adecuados a la clínica del paciente. Bueno, como queremos enfocar esta conversación de citometría más hacia mieloma, entonces vamos a hablar un poquito de
¿Qué utilidad pronóstica y diagnóstica, por supuesto, tiene la citometría en mieloma múltiple? Háblanos de esos marcadores. Muy bien, bueno, en primer lugar, la citometría de flujo lo que aporta es la identificación de la célula plasmática maligna y, por supuesto, confirma el diagnóstico o la sospecha diagnóstica del morfólogo, ¿no? Combinado, por supuesto, con los datos del laboratorio. Entonces, ¿cómo se confirma o cómo se identifica esta célula? Primeramente, porque la célula maligna presenta un perfil fenotípico diferente a la normal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todos estos antígenos que están en la superficie tienen una expresión diferente. Aunque sean los mismos antígenos, pueden estar supra o infra expresados en comparación con la normal. Entonces, estos se llaman fenotipos asociados a mieloma. Y esos fenotipos lo que nos van a permitir es decir que esta célula es anormal, aunado, ¿verdad?, al establecimiento de la clonalidad, que es imprescindible para decir que esta célula es maligna, ¿verdad? Entonces se investigan las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas a nivel del citoplasma, que es donde están allí, porque ellas al transformarse en una célula plasmática ya no la tienen en su superficie, hay que buscarla en el interior y allí se establece la clonalidad. Entonces, en conjunto con los fenotipos estos aberrados o asociados a mieloma más el establecimiento de la clonalidad, ya el citometrista puede hablar de una célula plasmática maligna. Pero estos paneles, ¿verdad?, que nos permiten identificar estos fenotipos aberrantes no solo van a tener la importancia de decir que esta célula es maligna, sino que además hay unos marcadores que, teniendo esa función también de diferenciar la maligna de la normal, nos va a permitir hacer pronóstico. Y estos marcadores, por lo general, entre los más importantes son el CD28 y el CD81, que son marcadores asociados con mal pronóstico, que el 81 está presente normalmente en la célula plasmática, pero el 28 no. Y el 117 y el CD27, que son moléculas asociadas a buen pronóstico, estando el CD27 normalmente expresado en la célula plasmática y el 117 no. Eso sería un marcador aberrante. Y hay un marcador por excelencia que nos habla de la célula plasmática maligna, que es el CD56. Cuando está presente, en combinación con los marcadores que identifican la célula plasmática como el 38 y el 138, te habla también de una célula maligna, pero este también puede tener una importancia pronóstica porque su ausencia, que pueden haber casos de mieloma en que no esté el CD56, por lo general está asociado a mal pronóstico y puede también estar asociado a la presencia de células, sí, dependiendo por supuesto del contagio que haya en sangre periférica, que no estemos frente a un mieloma, sino frente a una leucemia de células plasmáticas. ¿Y la presencia de células plasmáticas normales? Bueno, eso es un factor de muy buen pronóstico a favor cuando hay. Eso lo que se debe hacer es que se mide el compartimiento de células plasmáticas como un 100%, es decir, que si tú tienes un número de células plasmáticas malignas y otro de normales, se hace una sumatoria y eso es el 100%. Y la cantidad de células plasmáticas normales, se toma el porcentaje y si es superior al 5%, eso puede implicar que el paciente vaya mejor. Eso de verdad que tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, se recomienda el reporte de estas células que se vean normales. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de que si no las veo, decir no las vi. O sea, para que el clínico sepa que todo lo que había allí era maligno, que no había nada normal. Bueno, ahora ya tenemos diagnosticado y tenemos idea del pronóstico de ese mieloma por citometría de flujo. Pero una vez que hemos tratado al paciente, ¿qué valor tiene la citometría de flujo para enfermedad mínima residual? Bueno, el mieloma cada día cobra más importancia. Tiene un valor predictivo independiente de otros parámetros y pues lo que se está haciendo a nivel internacional es buscar, porque se han detectado que sabemos que el mieloma es una enfermedad que no se cura,
que siempre está allí de alguna manera presente la célula plasmática post tratamiento, pero que esta célula plasmática, lo que piensan los investigadores a nivel, sobre todo el grupo de Bruno Paiva en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, que hay subclones que se pueden diferenciar fenotípicamente asociados con resistencias a tratamiento. Y la idea de que ellos están haciendo estos estudios a nivel de citometría y también de secuenciación por biología molecular es ir caracterizando estos subclones y asociarlo con mejor o peor respuesta a ciertos fármacos. Entonces, la enfermedad mínima no solo es una herramienta para decirte si el paciente va o no va bien, sino que en el futuro puede dirigirse hacia una terapia personalizada. Importantísimo, y por citometría de flujo sobre todo es una técnica de fácil acceso, es rápida, en comparación con otras técnicas de, como decir, la biología molecular, que no necesitas personal y técnicas tan especializadas como en la biología molecular, y tienes un resultado rápido. Ahorita se están desarrollando, incluso se están optimizando las técnicas de enfermedad mínima residual a nivel internacional con softwares mucho más sensibles, con patrones de referencia normal y malignos para hacer más certera esa identificación de la célula, y software que te permiten analizar mayor número de células, hasta 10 millones. Ya se está planteando la detección de una sola célula por 10 millones e incluso trabajar con más colores. Sin embargo, todavía recomiendan los 8 colores para enfermedad mínima, pero sí los software que contamos ahorita en el país, lo máximo que pueden analizar son 5 millones de células. Y ellos ya están planteando 10. Esperemos que, bueno, con el tiempo podamos acoplarnos a tener software de análisis más sensibles que nos permitan esta mayor sensibilidad. ¿Tú crees que podremos llegar en un futuro a hacer la enfermedad mínima residual de mieloma en sangre periférica y no en médula? Mira, podría ser. De hecho, hay un grupo que está estudiando esa posibilidad, pero a nivel de el trasplante, como es el grupo de Salamanca del doctor Alberto Orfao, que bueno, que sabemos que es el que más ha producido conocimiento en este sentido de la citometría en las enfermedades hematoncológicas. Ellos parten de la hipótesis, ¿verdad?, que esto lo están haciendo a nivel experimental, de que después que trasplantan al paciente, que por qué recaen. Si ya en médula se hace la enfermedad mínima residual y no encuentran células malignas. Entonces ellos creen que esta célula migra a sangre periférica, que es allí donde se tiene que investigar. Por eso es que además esto tiene un valor pronóstico. La detección de la célula plasmática en sangre periférica. Y entonces ellos lo hacen a nivel basal previo al trasplante y post trasplante. Y ellos creen que, claro, esto está a nivel experimental, que esto puede arrojar luces de dónde está la célula plasmática, que probablemente allí esté la célula plasmática circulante que va a ser la responsable de la recaída. Y para terminar, Patricia, los morfólogos y hematólogos clínicos, muchas veces nos pasa que hacemos el diagnóstico de mieloma, obviamente por un extendido de médula ósea, y contamos que un paciente tiene 68% de plasmocitos, pero sorpresa, cuando llega el resultado de la citometría nos reportan que hay 22%, 16% o 30%. ¿Por qué esa diferencia entre lo que vemos en el microscopio y lo que ve el citometrista? Bueno, muy buena esa pregunta, porque siempre tienden a desconfiar del ojo del citometrista, y realmente esto está basado en las características biológicas de la célula plasmática. La célula plasmática, pues, cuando está en médula, ellas tienden a ser autoadhesivas, es decir, que tienen proteínas de unión que hacen que cuando están en medio líquido se unan y se aglutinen. Entonces, como en la citometría de flujo es una técnica que se trabaja con células en suspensión y estas células se aglutinan en medio líquido,
pues es muy difícil entonces separarlas y poder hacer un contagio certero de las mismas. Igualmente, ellas tienen unos receptores que las hacen unirse mucho al estroma de la médula, y cuando se aspira en medio líquido tampoco se trae todo el contenido de células plasmáticas. Por eso siempre se pide que para mieloma sea el primer aspirado, que se evite que sean muestras diluidas, porque esto también incide en ese porcentaje que ve el morfólogo, que siempre es superior en comparación al citometrista. Y otra característica es que la infiltración también de la médula por el mieloma es heterogénea. Entonces eso también complica el procesamiento. Pero son, factores que todavía pues, no se ha podido manejar a nivel técnico por estas características de las células plasmáticas. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por este paseo por citometría de flujo y mieloma. Y a ustedes, amigos, nos oímos en una próxima Hematología en Gotas. Esto fue Hematología en Gotas. Gracias por oírnos y hasta una próxima entrevista.